De aliados a enemigos en 45 minutos. El pacto Trump-chavismo y la traición en Miraflores revelada por la ONU. Vetada y señalada, pero en La Haya. El polémico viaje de Delcy Rodríguez y el último aviso de María Corina Machado. ¿Manzanas podridas o sistema podrido? Diosdado Cabello defiende la justicia mientras Tarek El Aizami la dinamita. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de noticias de Impacto Venezuela de este martes 12 de mayo de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. ¿Es posible borrar años de sanciones y hostilidad en solo 45 minutos? Estados Unidos dice que sí. El secretario Doug Burgum confirma un giro sísmico. Venezuela ya no es el adversario ideológico, sino su nuevo aliado estratégico. María José Prado con los detalles. Durante años, Washington presentó a Venezuela como una amenaza regional, un adversario sancionado y un símbolo de aislamiento político en América Latina. Pero ahora una frase del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, parece confirmar un cambio radical en la narrativa de la Casa Blanca, porque según el funcionario de Donald Trump, Venezuela pasó de ser un enemigo estratégico a convertirse en un aliado en apenas 45 minutos. Again, under President Trump's leadership, there's been just this massive shift that has occurred. And we don't talk about Venezuela, but Venezuela, I mean, I know we set expectations high, which is that we can take a strategic or we take a sanctioned adversary and turn them into a strategic ally in 45 minutes with no, with no, we had some heroic pilots that were injured, but that we can basically win a war with no deaths in 45 minutes. Las declaraciones fueron hechas durante un discurso sobre energía y geopolítica donde Burgum defendió la nueva estrategia internacional de la administración Trump. Según el funcionario, el hemisferio occidental se convirtió en el nuevo centro del poder energético mundial, desplazando al Medio Oriente. En ese mapa, Venezuela vuelve a aparecer como una pieza relevante. Burgum aseguró además que recientemente visitó Caracas y habló de un atisbo de esperanza en el país. Incluso relató reuniones en Miraflores junto a la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, y destacó la reapertura de espacios para la prensa dentro del Palacio Presidencial. Pero detrás del discurso diplomático, el mensaje político parece apuntar hacia otro lado. Washington ya no estaría hablando de Venezuela como un problema ideológico, sino como un territorio estratégico para petróleo, minería y seguridad energética. Bueno, se está refiriendo sencillamente a la breve duración de la operación del 3 de enero, que efectivamente ha permitido que Venezuela comience un proceso de, digamos, de restablecimiento de algunos flujos comerciales que se habían mantenido por décadas hasta la llegada de Hugo Chávez al poder, quien con un discurso marxista, antiimperialista, bastante confuso y atrasado, pues había generado unos intereses estratégicos para Venezuela completamente distintos de los que geográficamente y estratégicamente le corresponden. El acercamiento estratégico entre ambos países también incluye el restablecimiento de vuelos entre Miami y Caracas y conversaciones para ampliar inversiones estadounidenses en sectores petroleros y mineros. De hecho, Burgum aseguró que muchos venezolanos trabajan actualmente en empresas estadounidenses vinculadas a energía y minería. Y mientras Washington insiste en reducir su dependencia frente a China, Venezuela aparece nuevamente como un socio útil por sus recursos naturales. Por eso, más que un simple acercamiento diplomático, las declaraciones del secretario estadounidense parecen reflejar un cambio más profundo. La utilidad estratégica volvió a pesar más que el conflicto político. Pues justamente lo que plantea es de manera muy clara la nueva doctrina de política exterior que han comenzado a implementar ese país, en el cual pareciera pues que el hemisferio va a tener un tratamiento mucho más vital dentro de la política exterior de los Estados Unidos. Creo que los Estados Unidos por mucho tiempo han venido, digamos, operando de maneras que no le han dado a Latinoamérica digamos, el rol estratégico que debe tener para que efectivamente el hemisferio opere de manera que pueda aprovechar las sinergias, que le den las condiciones. La frase de Doug Burgum dejó algo claro: la relación entre Washington y Caracas ya no se está contando desde la confrontación, sino desde la conveniencia geopolítica. Y en ese escenario, Venezuela parece haber recuperado un valor que durante años estuvo congelado por las sanciones, su capacidad de convertirse otra vez en una pieza estratégica para Estados Unidos.
Momento de interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Las conversaciones secretas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el chavismo han visto la luz. Washington confirma que en menos de una hora pasaron de ser enemigos a aliados y luego vino la caída de Nicolás Maduro, pero ¿45 minutos? ¿Es tiempo suficiente para cambiar un país o ya estaba todo pactado? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. María Corina Machado sube la apuesta y envía un mensaje tajante a la presidenta encargada de Venezuela. Le ofrece a Delcy Rodríguez una última oportunidad para facilitar la transición. Pero hay más. La líder opositora confirma su plan de regreso al país y revela que su seguridad personal es un tema de Estado discutido con Marco Rubio. Juliana Palmar nos amplía esta información. La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, tiene incentivos para facilitar una transición pacífica y ordenada hacia la democracia, y aseguró que esta sería su última oportunidad de ser recordada como parte de una salida política al conflicto venezolano. Her last opportunity to have the possibility to be recognized as a figure that helped a peaceful and ordered transition to democracy in Venezuela. She has an opportunity, as the armed forces, that I have to insist, more than 80% of their members also want a transition to democracy soon. La líder opositora también confirmó que tiene previsto regresar a Venezuela lo antes posible, aunque explicó que su retorno depende de condiciones de seguridad, que según dijo, han sido abordadas en conversaciones con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Pero, ¿qué busca María Corina Machado al poner públicamente a Delcy Rodríguez en el centro de una eventual transición política? El país atraviesa una etapa de un pragmatismo estratégico, ese mismo que maneja justamente María Corina Machado, pero que más allá de los nombres de María Corina o de Delcy Rodríguez, el país no demanda personalismo, sino un proceso profundo de reinstitucionalización. Toda transición efectiva requiere, por supuesto, de interlocutores, de protagonistas, pero para que esa sea real y no un simple cambio de nombres, debe ser transparente y fundamentalmente con un cronograma electoral claro. La paz, como lo pide María Corina, es la presencia de instituciones sólidas que funcionen para todos, blindados por la justicia y por un Estado de Derecho. Mientras tanto, desde Estados Unidos, el ex oficial de inteligencia naval Jesús Romero aseguró que la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, habría tenido relación con la entrega de Maduro al gobierno de Donald Trump. Nosotros claramente hemos visto que Delcy Rodríguez estuvo envuelta de alguna manera en la entrega de Nicolás Maduro y Cilia Flores. De hecho, creo que las evidencias hablan por sí solos cuando se le retiran las sanciones, graves sanciones que existían contra su persona. Y vemos de que el presidente Trump asume de que tiene una buena relación públicamente con Delcy Rodríguez y Venezuela. Machado afirmó que Venezuela atraviesa una oportunidad histórica para avanzar hacia una transición democrática ordenada y aseguró que la sociedad venezolana está mejor preparada que nunca para asumir ese proceso, en medio de la presión nacional e internacional por elecciones libres y garantías institucionales. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Una imagen que descoloca al mundo. Delcy Rodríguez, vetada por la Unión Europea y señalada por la justicia internacional, aparece de pie ante la Corte de La Haya asumiendo la vocería de la soberanía nacional por el Esequibo, mientras la CPI mantiene la lupa sobre su gestión por presuntas violaciones a los derechos humanos. Una contradicción diplomática sin precedentes que también pone a prueba la coherencia del sistema judicial global. El informe con Juan Gutiérrez Gamba. Delcy Rodríguez aterrizó este domingo en Ámsterdam con una autorización especial del gobierno de los Países Bajos para liderar la delegación venezolana ante la Corte Institucional de Justicia en la disputa con Guyana por el Esequibo. Rodríguez forma parte de los 69 funcionarios chavistas sancionados por la Unión Europea,
acusada de acciones contra la democracia, violaciones de derechos humanos y represión a la sociedad civil. Ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia, Rodríguez fue contundente. Venezuela no renunciará a su territorio, la Guyana Esequiba forma parte de su moral como nación, y el único mecanismo válido para resolver la disputa es el Acuerdo de Ginebra de 1966. El país argumenta que nunca dio su consentimiento para someterse a la jurisdicción de esta Corte. Aunque la Unión Europea no ha suspendido las sanciones sobre Venezuela, hay un conflicto interno, porque hay países que consideran que si Estados Unidos ya hizo el reconocimiento, lo debe hacer la Comunidad Económica Europea. Pero hay una capa más que hace este episodio único. La Haya no aloja solo a la Corte Internacional de Justicia. En esa misma ciudad opera la Corte Penal Internacional, que tiene una investigación abierta contra funcionarios del régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad. En una visita anterior, el propio régimen acusó a la Corte Penal Internacional de politización, luego de que se rechazara sus argumentos para frenar la investigación. La mayoría de los países de la Comunidad Económica Europea están restableciendo sus embajadores en Venezuela. Falta una decisión solo de la Comunidad Económica Europea que se vaya a dar en los próximos meses. Al salir del Palacio de la Paz, Rodríguez fue consultada sobre si viajará a Madrid en noviembre para la cumbre iberoamericana. Respondió: aún es temprano. Esa frase resume el momento. Una presidenta sancionada que entra a Europa con permiso especial, comparece a un tribunal y sale sin confirmar si regresa. El derecho internacional rara vez es tan contradictorio, como lo sucedido en La Haya. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, admite por primera vez fracturas en la justicia venezolana, pero lanza un cortafuegos. Para el chavismo esto no es una crisis del sistema, sino un problema de manzanas podridas. Quique Frías nos cuenta más. El sistema judicial venezolano, que acumula denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, excarcelaciones condicionadas y muertes bajo custodia del Estado, suma críticas solapadas del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien admitió fallas en la organización, pero rechazó que sea un problema estructural. No vale que un juez o que un fiscal se desvíe de sus funciones. Tú no puedes echarle la culpa a todo el sistema. No son los hechos aislados los que deben marcar. Y vamos a la transformación total del sistema de justicia. Eso incluye todos los niveles, incluye los cuerpos policiales, pero también incluye jueces, fiscales, defensa, ¿cómo se llama? Pública. Lo que se necesita es un cambio estructural del Estado, volver a recuperar la república, es decir, la plena separación de poderes. Mientras no haya separación de poderes, autonomía del poder judicial, nunca vamos a conseguir la verdadera justicia. Mientras esto se mantenga así, es decir, renovando caras, pero no el fondo del asunto. Hay también llamado zar de la represión en Venezuela debido a su responsabilidad en organismos de seguridad del Estado. También se influyen acusaciones contra la oposición democrática por sus reiteradas denuncias que hacen de los presos políticos. Para él, los sectores disidentes solo tienen un negocio con el tema. En verdad, los presos en Venezuela es un negocio. ¿Para quién? Hay mucha gente que le cobraba a los presos, que ellos llamaban presos políticos, las ONG. Eso no es mentira. Investigaciones de organizaciones independientes contradicen al ministro. Hablan de un mal endémico en el sistema judicial. Amnistía Internacional concluyó en su último reporte que las desapariciones forzadas en Venezuela son parte de una práctica sistemática y generalizada. Tan solo entre la elección presidencial del 28 de julio de 2024 y el 15 de junio de 2025, con Nicolás Maduro aún en Miraflores, pudieron contar 15 arrestos que se constituyen como desapariciones forzadas. La sociedad de cómplices que existe en el Poder Judicial, donde la policía detiene arbitrariamente, el fiscal del Ministerio Público avala esa aprehensión arbitraria. Después el juez de control no controla, sino más bien se involucra en la violación de derechos humanos y así sucesivamente esa cadena. Si no hay independencia, si no hay autonomía, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, lo único que se exige aquí
es que se respete y se aplique de una vez, que se ponga en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si la Constitución se llega a poner en vigencia, es decir, que reina el Estado de Derecho y donde el Estado está supeditado solamente a lo que la Constitución le permite y la ley, y que los ciudadanos podamos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe, entonces allí veremos a conocer y entrar en una transformación de ese Poder Judicial. Diosdado Cabello admite lo mínimo para negar lo estructural. Habla de manzanas podridas sin mirar el árbol completo. Pero el segundo hombre más poderoso del PSUV es señalado. Las miradas no están sobre las denuncias que se han acumulado durante años. No, están sobre quién diseñó, permitió y protegió este sistema judicial. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Continuamos con nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. Las noticias que están dando de qué hablar en tan solo un minuto. De acusado a acusador. El Aizami denuncia torturas y paraliza el juicio PDVSA Cripto. Mientras Diosdado Cabello habla de manzanas podridas en la justicia, el caso más emblemático de corrupción del chavismo retumba. La audiencia fue suspendida abruptamente este lunes 11 de mayo tras un contraataque legal de Tarek El Aizami, cuya defensa recusó al fiscal Eddie Rodríguez. El giro se produjo luego que el exministro señalara directamente a Rodríguez en sala de audiencias como responsable de actos de tortura y presiones indebidas durante su detención. Esta maniobra de la defensa, reportada inicialmente por el exfiscal Zair Mundaray, paraliza el proceso judicial y traslada el foco de la corrupción hacia presuntas violaciones de derechos humanos dentro del sistema de justicia venezolano. Traición en Miraflores. La ONU revela la puñalada interna que derribó a Maduro. En una declaración que ha sacudido los cimientos de la diplomacia internacional, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dejó entrever que el colapso del gobierno de Nicolás Maduro no fue producto exclusivo de la presión externa, sino de una traición interna orquestada desde su círculo más íntimo de confianza. Según la información que maneja el organismo multilateral, el quiebre de la cadena de mando se habría gestado en las horas previas a su salida, cuando figuras clave de la estructura de inteligencia y defensa habrían pactado una transición para evitar un conflicto civil a gran escala. Guterres sugirió que la falta de cohesión en el alto mando político-militar fue el detonante definitivo, señalando que la lealtad absoluta que pregonaba el chavismo se desmoronó bajo el peso de acuerdos negociados a espaldas del exmandatario, lo que precipitó un vacío de poder que la comunidad internacional ya estaba preparada para gestionar. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más visiten www.impactosvenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique, nos vemos mañana.